Pregunta Reddit: ¿cuál es una señal en la edad adulta de que fueron descuidados cuando eran niños? Tener un estilo de apego inseguro, estar fuera de contacto con tus sentimientos y no tener a nadie que te enseñe cómo regularlos. Crecí así. No se me permitía tener una opinión porque era una niña. No se me permitió tener privacidad. Nunca se me permitió tomar decisiones sin la aprobación de un adulto, y defenderme se consideró una falta de respeto y nunca se me permitió responder a ningún adulto que estuviera siendo irrespetuoso conmigo. No se me permitía llorar ni enojarme por nada. Y ahora que soy adulta, tengo problemas para regular mis emociones. Si estoy triste por algo, siento que me quiero suicidar, aunque sea algo que no sea grave. Si estoy molesta por algo, lo exagero y me toma un minuto calmarme. Nunca me enseñaron lecciones de vida o cómo hacer tareas simples como limpiar o cocinar. Tengo miedo de hacer una tarea y que alguien venga y me regañe por no saber hacer algo simple que nunca me enseñaron a hacer durante la infancia. De hecho, es vergonzoso. Los padres que tratan a sus hijos como nos trataron a usted y a mí, simplemente hacen que una persona no pueda pensar por sí misma con respecto a las decisiones y siempre actúe por impulso. Intenta ser invisible. Cuando llamas la atención de alguien no te sientes bien porque no estabas acostumbrado a llamar la atención en tu infancia. Por eso no te gusta mostrarte y trata de ser lo más invisible posible. Y cuando recibí atención mientras crecía, fue negativa. Cada vez que me percibían, la gente encontraba un defecto en mi existencia y me metía en problemas o me acosaban. No confío en las promesas que hace la gente. Evito los conflictos tanto como puedo y tiendo a buscar una salida si las cosas se ponen ruidosas o si la gente se mueve rápido. Intento no ser una carga para nadie, pero siempre hablo con la gente para asegurarme de que alguien se preocupa por ellos. No me gusta gastar dinero en mí mismo y si alguien me compra algo, me siento culpable o como si me lo pasaran por alto. Encuentro más consuelo solo o con animales que la mayoría de las personas. Me preocupa decepcionar constantemente a las personas que me rodean o preguntarme por qué alguien querría ser mi amigo o mi pareja romántica. Estoy trabajando en todo ello, por supuesto, y mantendré una apariencia normal tanto como sea posible. Pero mi mente nunca se detiene y solo desearía no estar tan triste todo el tiempo. Mentira compulsiva. Para algunas personas, si cuando eran niños no estaban seguros de confiar sus sentimientos a los adultos en su vida, pueden desarrollar una sensación de seguridad al mentir. Les ayuda a sentir que su verdad interior personal está protegida porque nadie puede invalidarla si no la conocen. Al contrario, yo explico demasiado porque no quiero que me vean como sospechoso o mentiroso. Para mí, literalmente no pido ayuda hasta que la situación es básicamente de vida o muerte. Pedir ayuda para tareas físicas, salud mental, consejos, lo que sea. Soy una persona hiperindependiente y ser vulnerable y abierto simplemente no está en mi personalidad. Literalmente terminé necesitando una cirugía de columna de emergencia hace un mes porque seguía rechazando ayuda para mi espalda baja. Es posible que nunca tenga sensación plena en los pies, la parte posterior de las piernas, la parte interna de las nalgas y los órganos sexuales externos. Puede que nunca vuelva a tener un orgasmo. Porque era terca y no quería ver a un médico porque tenía miedo de que la gente pensara que estaba fingiendo. Cuando decimos vida o muerte, lo decimos en serio. Estar sorprendido de que su existencia y sus acciones sean perceptibles o significativas para los demás. Por ejemplo, es posible que abandonen fácilmente las reuniones, no se molesten en responder mensajes de texto y lleguen tarde a las cosas antes de sentarse tranquilamente, esperando que nadie note realmente su presencia o le importe si están o no cerca en primer lugar, a menos que es presumiblemente aleatorio, conveniente. Generalmente, es sorprendente e hiriente darse cuenta de que esto en realidad ha hecho que otras personas se sientan mal, pero se hace con la creencia genuina de que literalmente a nadie le importa y que no tienes posible influencia en la vida o los sentimientos de nadie de ninguna manera. Lloran tan pronto como empiezan a hablar de cómo se sienten. Sin excepción, he notado que esto es algo que hacen las personas a quienes no se les permitía tener emociones cuando eran niños. Esto es algo que creo que hago. En general, tengo una voluntad muy fuerte, pero cuando entro a una reunión para describir cómo me siento, termino llorando debido a que me siento apasionado pero frustrado con la situación. Conozco todo mi plan de juego, pero tan pronto como alguien dice cómo te sientes, se acaba el juego.
Cuando eres un niño, especialmente uno abandonado, no tienes muchos recuerdos, por lo que ni siquiera puedes recordar no haber podido expresar emociones de forma segura. Realmente es un círculo vicioso hasta que alguien lo dice basándose en la observación. Todavía sientes que siempre estás en problemas, incluso como adulto. Esta es quizás la razón principal por la que nunca me siento como un adulto completo. Tengo 35 años y tengo que recordarme constantemente que no estoy a punto de ser castigado, por lo que percibo como un desaire. Una noche, mientras guardaba platos y utensilios en mi propio departamento en el que había vivido durante años, me di cuenta de que nadie me iba a gritar por guardarlos demasiado fuerte. Que básicamente me estaba regañando a mí mismo por hacer lo correcto. Vaya. Esto es algo de lo que creo que no se habla en gran medida en lo que respecta a las víctimas de negligencia grave. Tener dificultades con habilidades funcionales básicas como limpieza, higiene, etc. Lo sé porque eso me pasó a mí. Cuando creces entre insectos, moho, comida podrida y basura, usas ropa sucia todo el tiempo y pasas meses sin ducharte, durmiendo en sábanas empapadas de orina que no han sido cambiadas en meses a pesar de que mojas la cama todas las noches, es realmente afecta su cerebro en desarrollo. Las habilidades implementadas en la niñez son cruciales para el resto de tu vida, y cuando nunca te las enseñan, o nunca te cuidan, o ni siquiera tienes acceso para hacerlo tú mismo si quisieras, entonces, una vez que eres adulto, tienes para aprender toda esta mierda que deberías haber sabido cuando tenías 12 años. Tienes que repararte y crear nuevas vías cerebrales para reemplazar las estropeadas que están arraigadas en ti. Es extremadamente difícil de una manera que la gente no puede entender a menos que lo hayas experimentado. Una buena metáfora sería que nunca te enseñen a hablar, leer o escribir, y tener que aprender a hablar, leer y escribir por ti mismo cuando seas adulto. Simplemente, hay habilidades fundamentales que no existen, y es mucho más difícil aprenderlas como adulto. Ni siquiera me refiero tanto a no saber lavar los platos, aunque eso también es todo. Mi primer jefe me enseñó a lavar los platos correctamente cuando tenía 18 años. Sino a la organización fundamental, la planificación, la gestión y habilidades de ejecución que subyacen en todo lo que haces en tu vida. Para mí no es solo lavar platos. Cada paso en el lavado de platos es una tarea propia que requiere su propia gestión, organización, planificación y ejecución. Entonces, lavar los platos son en realidad 20 tareas individuales diferentes y todas esas cosas son abrumadoras. Volviendo a la metáfora de nunca aprender a hablar, leer o escribir, es como si para mí nunca se tratara simplemente de decir, leer, escribir palabras. Cada movimiento de mi boca, cada letra, requiere tanto esfuerzo para mí como para otra persona simplemente decir la palabra. Cuando termino con A, todos los demás terminaron con el alfabeto completo. Es difícil de explicar y no estoy seguro de estar haciendo un buen trabajo al intentarlo. Solo falta una pieza que todos los demás tienen, pero yo no. Gracias por llegar hasta aquí, comparte tu historia en la cajita de comentarios, estaré feliz de leerte.